Vamos a abordar uno de los temas más importantes dentro de la ufología. Son las abducciones. Es uno de los más misteriosos asuntos que se encuentran dentro de la ufología. Se cree, presuntamente, que son los seres humanos raptados, secuestrados por seres de otro mundo, que manipulan, experimentan con los seres humanos. ¿Quieren conocer más datos sobre las abducciones? Vamos con un reportaje. Secuestran a los seres humanos, los estudian, los manipulan, les extraen muestras orgánicas, les implantan extraños objetos. Sus objetivos son incomprensibles y sus víctimas se reparten por todo el mundo. Esta clase de acontecimientos tiene un nombre: abducción. Pero ¿cuál es la definición de esta palabra? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, abducción significa rapto por persuasión o violencia. En ufología este término expresa los supuestos raptos o secuestros temporales de seres humanos para analizar, experimentar o manipular sus cuerpos por parte de seres de otro mundo. La mayoría de las personas que sufren este fenómeno no recuerdan nada sobre el contacto que mantuvieron con los seres. El objeto de estas abducciones es totalmente desconocido. Hay quien asegura que la intención de estos seres es crear híbridos. Otros interpretan que todo esto forma parte de proyectos científicos del gobierno. Pero tampoco faltan aquellos que indican que tal fenómeno es producto de la mente de los abducidos. La mayoría de los secuestros ocurren por la noche y se producen cuando las personas se desplazan en sus vehículos por carreteras poco transitadas, y estos incomprensiblemente dejan de funcionar. Los secuestrados recuerdan haber visto luces brillantes en el cielo o extrañas naves volantes antes del encuentro con los seres. También han ocurrido casos cuando las personas se encuentran en sus casas durmiendo, viéndose de repente sorprendidas por la presencia de seres desconocidos y sufriendo en la mayoría de los casos una parálisis corporal, actuando entonces dichas entidades. Un gran número de personas que experimentaron este suceso tienen amnesia desde el momento en el que perciben una fuerte luz hasta que se despiertan en ese mismo lugar. Normalmente hay indicios de lo que pudo ocurrir, como marcas en el cuerpo o posteriores sueños o flashes de imágenes. Sin embargo, tienen que ser sometidos a sesiones de regresión hipnótica para conocer realmente lo que les ocurrió, ahondando en su cerebro y recogiendo aquellos momentos que han quedado ocultos. En estas sesiones, las víctimas del secuestro coinciden en algunos puntos. Por ejemplo, la parálisis que sufría su cuerpo tendido en una camilla mientras unos seres examinaban su organismo. Otros testimonios resultan más increíbles, ya que aseguran haber mantenido relaciones sexuales con estas entidades. En el mundo cada año crece el número de personas que dicen haber tenido contacto o haber sufrido una abducción por parte de seres extraterrestres. Estas personas cuentan haber sido llevadas en algunos casos contra su voluntad al interior de sus naves, donde les son practicados todo tipo de exámenes fisiológicos, incluso aseguran haberles sido implantados en sus cuerpos pequeños microchips. Solo en Estados Unidos la cifra de supuestas abducciones supera el 1.000.000 de casos. Pero, ¿quién está detrás de las abducciones? ¿Son llevadas a cabo por parte de seres alienígenas? ¿Son traumas de la infancia? ¿Se encubre tras esta clase de secuestros experimentos científicos terrestres como la manipulación genética o el control mental? ¿Es una fantasía de nuestra mente? ¿Es un movimiento para intoxicar el fenómeno ovni? ¿Es un ensayo militar? ¿Intentan manipular la raza humana? ¿O realmente son raptos de seres de otros mundos con el único fin de crear una raza mixta, un híbrido? ¿O solamente estamos siendo utilizados como cobayas por parte de otras inteligencias? Preguntas y más preguntas que no tienen por el momento contestación. Cada día, a tenor de las informaciones, una de estas abducciones son llevadas a cabo. Las interrogantes siguen ahí. Nosotros solamente debemos esperar a que un día se descubra toda la verdad. Una verdad que por el momento sigue siendo un secreto. Sigue siendo materia reservada. Tenemos aquí encima de la mesa fotografías, dibujos que nos muestran para muchos una verdad. Son las abducciones. Y es uno de los, como he dicho al principio, Paco,
uno de los casos, uno de los apartados, dijéramos, dentro de la ufología que más tenebrosidad entraña para muchos, pero la verdad es que es impresionante todo lo que hemos podido recabar y todo lo que hay en referente a este asunto. Pues efectivamente, Javier, y buenas noches a la audiencia y a ti también, que antes no nos habíamos presentado. Y bueno, la verdad es que todo esto viene al hilo porque estuvimos pensando hace pocas semanas, desde el estreno de la película La Cuarta Fase, que volvía otra vez el tema este tan sumamente extraño y extraordinario de las abducciones. Un tema que esta noche, para ilustrarlas adecuadamente, tenemos uno de los, tal vez de los primeros casos suficientemente investigados aquí en España y que marcó todo un hito dentro de, bueno, de esta intrigante y estremecedora experiencia en algunos casos, en otros no tanto, pero sí que a todos nos arrebata mucho, ¿no?, este asunto, sobre todo después de haber visto el visionado, sobre todo ustedes, los telespectadores que nos estén viendo en estos momentos, habrán visto la película, muchos de ustedes, y bueno, les impresionará el programa porque mezclaremos también casos reales, o para nosotros reales, como es el de la propia Próspera Muñoz, que enseguida tendremos al teléfono. Sí, porque al margen de lo que acabas de decir, Paco, que es la película La Cuarta Fase, que está muy de moda en este momento, está en las pantallas de cine, cobra mucho protagonismo para nosotros en nuestra región, porque las abducciones, o la primera abducción en España, ocurrió en nuestra región, concretamente en la localidad de Jumilla. Y hasta allí nos vamos, porque vamos a hablar con una amiga personal del programa, que es la protagonista que decía, Próspera Muñoz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuánto se ha hablado de tu caso? Se ha ido publicando, informando en diversas emisoras, en diversos programas, y a pesar de los años, porque si no me equivoco, Peri, esto fue 1946. Sí, 46 o 47, es algo que no tengo claro, pero sí, por aquella época fue. Bueno, y han pasado tantos años, sí. Y la pregunta sería, ¿tienes todavía todo ese suceso muy fresco en la memoria? Oh, sí, fresquísimo. A mí eso no se me borra, ni creo que se me borrará mientras viva. Yo doy fe, de verdad, aquellos que no conocen a Próspera Muñoz, yo he tenido el placer de conocerla y sobre todo de tener una relación íntima, porque la verdad que han sido personas fantásticas, y digo han sido porque recientemente ha fallecido su esposo, José María Semitiel, del cual hicimos un homenaje en nuestro programa de radio, en Otros Mundos, y siempre he comentado que eran un matrimonio excepcional, pero concretamente Próspera Muñoz es una persona que infunde una credibilidad impresionante. No sé si Paco piensa lo mismo. Sí, efectivamente, porque además Próspera desprende sobre todo la voz de la verdad, de lo que a ella le sucedió, esté en su mente o esté fuera de ella. Pero es lo que sucede en muchos casos de abducción, que se produce un fenómeno, un hecho concreto, puntual, concretamente en su pueblo natal, en Jumilla, y bueno, y lo que habla por su boca, para mí y para muchas personas que la hemos escuchado, y si los telespectadores lo escuchan ahora, verán que habla la voz de la verdad. Por lo menos a ella le sucedió algo como lo que hemos visto y lo que ella también nos puede aportar. La diferencia, Próspera, con otros casos de abducción es que en otros casos se habla de seres más o menos conocidos como los grises, ¿no? Ojos rasgados, piel grisácea, pero en este caso, en tu caso concretamente, no es así, ¿no? Por eso tú no lo ves como un caso terrible. No, la verdad es que no hubo miedo en ningún momento, ni temor de ninguna clase. Yo los veía normales, aunque sí. Sabes que después de la abducción ellos han venido a verme 2 o 3 veces. Entonces algunas de esas veces sí los he visto. No sé por qué, serán cosas de recuerdo, pero sí los he visto con un color grisáceo en una ocasión. O no sé si es que ellos se saben camuflar o qué. O que mis recuerdos pues están todos, después de tanto tiempo, yo era una niña, están un poco borrosos, y tampoco veo a veces, cuando los quiero recordar a ellos, muchos detalles no hay manera de recordarlos. La verdad que es uno de los casos, repito, más importantes
ocurridos en España. Tenemos la suerte que ocurrió en nuestra región, en Murcia, concretamente en Jumilla, como he dicho antes, y bueno, y tenemos ahí a Próspera que nos puede aportar pues un montón de datos que son muy interesantes, sobre todo para intentar discernir, y es muy difícil, sobre este asunto como son las abducciones, ¿no? Sí, bueno, a nosotros nos gustaría, y sobre todo para que muchos telespectadores que no conocen el caso, que seguramente serán muchos, que también nos contara un poco, ¿no? Aunque yo sé que está muy cansada de repetir siempre la misma historia, Próspera, pero nos gustaría que nos contaras a grandes rasgos qué sucedió aquel día. Bueno, pues yo creo que es una abducción clásica, según he leído otras cosas. Yo estaba con mi hermana y con mi tío en una finca aquí, a unos 13 o 14 kilómetros de Jumilla, cuando vimos venir mi hermana y yo, a través de una ventana, vimos venir un aparato que en un principio creíamos que era un coche, porque mi padre iba a veces en el coche de unos amigos a vernos, y resulta pues que no era un coche, porque venía volando, venía a ras de tierra pero volando, y además no venía por el camino, venía entre las viñas. Entonces se posó allí al lado de nuestra casita. De allí bajaron dos individuos que entablaron conversación con nosotras, nos hicieron varias preguntas, y al cabo del día siguiente o así, o a los 2 días, no estoy segura yo de este dato, pues vinieron a medianoche y me llevaron con ellos a un descampado donde había lo que debía de ser una nave pues muy grande. Yo siempre lo comparo a un chalet de 2 pisos o algo así. Y entonces desde allí me hicieron subir a lo que debía de ser una nave gigantesca, porque yo subí por un haz de luz, cayó como un haz de luz al suelo, y allí aquello actuaba como un ascensor. Y en aquella nave de allí arriba pues me hicieron un examen médico completísimo, acabando por ponerme algo en el cerebro. Me dijeron, mira, te vamos a poner estas capsulitas, y después pues nada, me devolvieron a casa. Antes de irse me dijeron que no lo recordaría hasta pasados más de 30 años, y muy poquito a poco, y así fue. Nunca más volví a recordar nada hasta pasados, pues sí, más de 30 años, que recordé muy poquito a poco. En realidad, para recordarlo todo, estuve casi 7 años. Me venían flashes constantemente y yo iba encajando aquello como un puzzle, porque eran flashes sueltos. Entonces la historia, el montaje de la historia es mío, siempre lo digo. Pero vamos, que allí ocurrieron pues cosas muy raras, que a otro día había huellas por la casa y por los alrededores, y que hubo muchas cosas. Bueno, la verdad que hay algo que se repite dentro de las abducciones, Paco, y es ese tiempo perdido, que hay que rescatarlo a través, sobre todo casi la gran mayoría, a través de hipnosis, ¿no? Efectivamente, sí, en muchos casos se rescata a través de la hipnosis, pero hay que recordar a los oyentes, en este caso a los telespectadores, porque estamos en televisión, tenemos ese defecto profesional, Javier, pero bueno, así es la cosa. Hay que recordarle a los televidentes que en muchas ocasiones todos pensamos que la hipnosis es algo seguro, o algo que se narra que ha ocurrido en realidad. Pero lo que en realidad desenmascara en un momento dado la hipnosis es algo que tenemos escondido en lo más recóndito de nuestra memoria. Porque tenemos 2 partes muy bien diferenciadas. Por un lado tenemos la posibilidad de que estos seres supuestamente extraterrestres, de otra dimensión, como queramos llamarlo, entren en ese momento en nuestra habitación, nos secuestren en nuestra casa, en cualquier lugar, en medio de una carretera oscura, donde sea, y nos borren la memoria, que es lo que muchos investigadores plantean. Pero hay otra posibilidad, Javier, y es que nuestro propio cerebro se proteja ante este hecho traumático y automáticamente aísle este hecho en lo más profundo de nuestra memoria, para no desenterrarlo nunca más. Solo en ocasiones, cuando en este caso, como comenta muy bien Próspera, pudo leer algún libro al respecto del tema ufológico, fue cuando ella comenzó esa chispa a desarrollarse dentro de su mente y a empezar a recordar cosas. Pues eso sucede también en otros casos. Entonces tenemos esas 2 vertientes diferenciadas, ¿no? La de la posibilidad del borrado de memoria de forma artificial, con cualquier método desconocido,
o que nuestra propia mente cree esa barrera o cree ese cofre donde, bueno, encerrar ese recuerdo como algo traumático dentro de nuestra vida. Hay que decirle a los espectadores que esos seres, de los que ahora nos va a comentar Próspera, llegaron a su casa, incluso hicieron el ademán de beber agua, ¿es así? Bueno, ellos entraron con la excusa de pedir un vaso de agua. Ajá. Y entonces mi hermana se lo sirvió y uno de ellos lo cogió. Pero entonces yo al coger el vaso vi cómo lo cogía con toda la mano y entonces yo me acordé que mi casa me regañaba si cogía el vaso así. Pero entonces me fijé bien y entonces cuando me di cuenta que solo tenían 4 dedos, que no tenían pulgares. Y además él no bebió el agua, hizo ademán de beberla pero no la bebió. Estos seres, o uno de ellos concretamente, le dice al otro que hay que hacérselo a Próspera, a la pequeña, ¿es así? Sí, eligieron entre las dos, entonces me eligieron a mí, pues no lo sé, supongo que porque era más pequeña. Y yo me gustaría preguntarte, han pasado los años, Sí. ¿y cuál es el cometido de realizar estas abducciones, o en este caso, en el tuyo concreto? Sí. ¿Qué crees tú? ¿Con qué fin se realizó aquello? Pues este es el kit de la cuestión, no lo sabemos. La verdad es que yo lo pienso muchas veces y digo, bueno, ¿por qué? Y además, ¿por qué lo repiten tanto? Porque muchos de los abducidos ya han muerto y no ha pasado nada, no han hecho nada, no han dicho nada, no ha pasado nada extraño con ellos. Paco Padrón ha muerto, pues Prades también, y no sabemos el cometido. Es mucho repetirse siempre lo mismo, coger muestras, porque en mi caso cogieron muestras de la tierra, se llevaron una olivera. Es un estudio, de acuerdo, pero ¿por qué repetirlo tanto y luego no sé? Yo pienso que lo que querían es que lo dijera, porque hay como, después de, cuando me acuerdo de esto, hay como una querencia a decirlo, hasta que no lo dices no te quedas tranquila. A lo mejor lo que querían era eso, que lo dijéramos y ya está. Pero ¿para qué? ¿Para que tomemos constancia de que están aquí o yo qué sé? No tengo ni idea, hijo. Eso es lo que quisiera, por eso hablé, porque no sabía lo que era y dije, los investigadores me van a sacar a mí de esta incógnita, pero he visto que no lo sabemos nadie. ¿Y crees tú que tendrás algún día alguna respuesta? ¿Lo crees? Pues yo ya he perdido la esperanza, creo que aquello pasó y ya está. He perdido la esperanza, es verdad. ¿Ves un paralelismo entre las abducciones y también las mutilaciones de ganado? Hombre, es que en mi caso hubo mutilación de ganado. 2 o 3 días antes, no sé si te acuerdas del episodio, en que bajamos a una aldeíta que había allí cerca y el pastor nos dijo que estaba asustado porque habían aparecido unas ovejas muertas, desangradas, y que le habían quitado partes, o sea, concretamente los órganos genitales. Entonces mi tío y el pastor estuvieron hablando de aquello, a nosotros ya nos echaron, dijeron, venga, que las nenas no se asusten, nos echaron de allí y ellos siguieron la conversación, pero mi tío estaba asustado. El hecho fue que el perro dormía siempre dentro de casa y entonces lo dejó, aquellas noches los dejó en la calle porque dijo, a ver si hay algún peligro que nos avise, porque estaba un poco asustado. Fíjate, Paco, que este dato prácticamente no se sabía, ¿eh? Sí, yo lo he dicho varias veces. Lo que pasa es que como hablo en tantos sitios, pues a veces no recuerdo lo que he dicho en un sitio y lo que he dicho en otro. O sea que ya estamos hablando, es muy importante la fecha. Esto ocurre, como dice Próspera Muñoz, aproximadamente bien en 1946 o 1947. Sí. Pero no hay que olvidar que oficialmente la ufología moderna comienza en junio de 1947 con el famoso caso de Kenneth Arnold, que avista 9 objetos volantes, voladores, que, bueno, según él se desplazaban como platillos rebotando sobre la superficie del agua, de ahí que después se le llamara platillos volantes. Pero posiblemente estemos hablando, con Próspera Muñoz, de un caso que acontece antes del comienzo de lo que es la ufología moderna. Es curioso esto, Paco. Sí, porque si fue el 47 era más o menos mayo. Yo he recorrido con mi hermana, las circunstancias y las cosas, y hemos, las dos decimos que fue 46 o 47, pero si fue en el 47 seguro que era en mayo, porque se habló de la cosecha, que había que ir a recogerla en 15 días y tal, y aquí se recoge la cosecha a finales de mayo, principios de junio.
De igual manera ocurre antes, si llega a ser el mismo año, en el 47, por eso en digo, mayo... que aunque sea el 47, ocurrió antes. Ocurrió antes, y eso es muy importante, y fíjense, ocurrió no en España, sino en Murcia y concretamente en Zumilla. Aquí y lo al tenemos muy ladito. cerquita a Próspera, que ha sido protagonista de esta historia, repito, durante muchos años, ha aparecido en muchos programas de televisión explicando ese suceso que a día de hoy, según nos cuenta ella, sigue siendo un auténtico misterio, ¿no, Paco? Claro, y sobre todo porque, bueno, ella dice que su experiencia, o el recuerdo que tiene de su experiencia, no es negativo. No. Bueno, en la película, por ejemplo, que tenemos ahora en cartelera, en esa cuarta fase, las experiencias que se relatan son negativas, ¿no? Son experiencias que afectan principalmente a los seres que han sufrido, a los seres humanos que han sufrido esa experiencia. Sin embargo, pues, bueno, es evidente, ¿no? Si estamos hablando de que son seres extraterrestres que penetran o que entran en nuestra realidad de alguna forma, pues es como el que va y entra en un hormiguero y se lleva una hormiga para analizarla, ¿no? O sea, eso es algo anómalo y que bajo el punto de vista de una hormiga tiene que ser también algo extraordinario, ¿no? Que de repente entra en su vida cotidiana, ¿no? Tampoco sabemos hasta qué punto hay una conciencia. Lo que sí se conoce es que, por ejemplo, los insectos tienen conciencia colectiva. Igual que nosotros también tenemos conciencia colectiva, porque de hecho manifestamos miedos similares a pesar de no conocer esos miedos. Entre una civilización y otra se han manifestado miedos ancestrales, ¿no? Entonces sí que existe una conciencia colectiva y sí que existe un miedo a esa invasión que de repente tenemos de nuestra intimidad cuando se produce una abducción. Estamos ya en la parte final de esta primera parte sobre las abducciones. Pero, bueno, Próspera, ahí nos hemos quedado en un lugar concreto. Estos seres dicen que hay que hacerle algo a Próspera, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo que tienen que hacer? No, lo que hacen es eso, ponerme aquellas cositas en el cerebro y ya está, y dejarme marchar a casa. Ajá. Esas cositas, imagino que, igual que tú, no sé si lo podrás contar, pero eso que hay ahí dentro, llamémosle un pequeño microchip, seguiría estando ahí en tu cerebro, ¿no? Pues yo lo sé, porque me hicieron hace unos años, por otras cosas que no vienen al caso, me hicieron un escáner. Yo dije, madre mía, ahora va a salir algo, pero no salió nada. Yo creo que estamos muy acostumbrados a hablar de chip, pero seguramente fue una simple manipulación o qué sé yo, algo que no somos capaces todavía de encontrar. De verdad, en aquel escáner no salió nada. Y ya para terminar, Próspera, antes comentaba Paco el auténtico trauma que han pasado algunos abducidos. No todos. También es cierto que, llevado al cine, todo se magnifica, se va aderezando de una forma que vaya entrando mucho más a los ojos de los espectadores. Sí. ¿Qué piensas de esa clase de traumas que están pasando estas personas? Yo creo que a lo mejor no es tanto trauma, simplemente como tú dices en la película, para hacerla más comercial le meten mucho más morbo. Porque mira, uno de los casos que más garantía me ha dado a mí es el de Pons Prades. Y este hombre tampoco tuvo miedo, y Paco Padrón tampoco tuvo miedo. Entonces, no sé, si alguien es más mayor, a lo mejor se da cuenta más de lo que le están haciendo y puede tener miedo. Pero en mi caso, al ser una niña, pues no lo tuve. Pero ya te digo que me es muy extraño que haya ese miedo tan grande. Y además que les hagan esas perrerías que dicen algunos que les hacen. Me extraña mucho, pero bueno, cada caso debe ser una cosa aparte. Muy bien, pues Próspera, que te agradecemos muchísimo el que hayas participado con nosotros en Expediente Murcia y que seguimos en contacto, sin lugar a dudas. Yo también me alegro de que se acordáis de mí tantas veces. Te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente. Y también allá donde se encuentra José María Simitiel. Un recuerdo. Un beso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, Paco, pues fíjate, hablar con Próspera es abrir una puerta muy interesante, pero también una puerta hacia lo desconocido, porque ni ella misma tiene una explicación de lo que realmente vivió. Si estos seres le insertaron algo en el cerebro, sigue estando ahí. Ella dice que a lo mejor ese microchip, por llamarlo de alguna manera, bueno, ya no lo tiene, ha desaparecido con el tiempo,
bueno, no sé, el caso es que ella recuerda perfectamente que estos seres le pusieron ahí algo.